Bueno, buenas tardes a todo el público que nos está escuchando. Primero quisiera agradecer a los coordinadores de este coloquio conmemorativo sobre la conquista e independencia de México, organizado por el Centro INA, porque nos da la oportunidad de acercarnos a una temática, no solamente a nivel nacional, como ahorita acabamos de ver la conferencia, sino también hablar un poco sobre este proceso, pero para acá, ¿no? Para los territorios norteños, para el territorio de Sinaloa, ¿no? Y por otra parte, pues agradezco mucho esta invitación porque cuando me mencionaron el libro, pues yo rápidamente dije que sí. Para mí es un gusto siempre leer a Luis Alfonso Grave Tirado, lo conozco desde hace tiempo. Pude encontrar a través de la escritura su sello también, pero me resultó también muy novedoso conocer a Víctor Ortega a través de este trabajo en el que ambos están participando, ¿no? Entonces, eso pues fue fundamental en el proceso de lectura de esta investigación. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es el libro que se llama Por tierras no sabidas y extrañas, geografía protohistórica de la costa noroccidental del Pacífico, la ruta de Nuño Beltrán de Guzmán. Voy a hablar sobre los argumentos centrales en un primer momento de este libro para posteriormente acercarme a la parte metodológica que ellos realizaron y que me parece sumamente relevante a raíz precisamente de lo que el arqueólogo Joel Ortega nos acaba de mencionar en la pasada conferencia de hace unos momentos, ¿no? Bueno, empiezo un poco. De camino por esta aventura con este libro, por tierras no sabidas y tan extraña, entre sus páginas nos va a introducir rápidamente al argumento original, que es que los autores van a señalar cómo concluida la conquista de Nayarit y Sinaloa, el territorio se dividió en 5 provincias, 2 para las costas de Nayarit y 3 en Sinaloa. Para Sinaloa es Chametla, Culiacán y Sinaloa. Cabe recalcar que este libro llega hasta la parte de Culiacán, ¿no? Bueno, ellos señalan cómo esta división que se dio administrativa política se extrapola un poco con lo que realmente estaban organizados los grupos en la época prehispánica, ¿no? Y que de acuerdo al seguimiento que ellos van a hacer a través de los relatos de la entrada de la empresa de Núñez Beltrán de Guzmán, pues no concuerdan, ¿no? Ni con el relato, ni con las investigaciones o los datos arqueológicos que ya se han realizado en todo lo que va a ser esta zona. Bueno, van señalando cómo es un lugar común admitir que para la parte del norte del río Mocorito, que va a estar ocupada por varios grupos con una tradición cultural similar, dice, con lenguas emparentadas, aunque divididas políticamente, pues esto no se va a reconocer de alguna manera en los escritos históricos en este sentido, ¿no? Simplemente para la parte centro y sur se va a colocar por un lado Culiacán como cabecera, por otro lado Chametla como la sede del poder político y donde van a abarcar una amplia región, la primera de entre los ríos Piastla y Mocorito, mientras que la segunda va a ser entre el río Piastla y el río Cañas, ¿no? Donde se van a mencionar de alguna manera dos culturas, los tahues para la parte de Culiacán y los totorames para la parte sur en este sentido, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que genera eh, esta discusión o este análisis del punto común que acabo de mencionar en la historia? Bueno, ellos señalan que esta interpretación se fragua a lo largo de lo que va a ser el siglo XIX,
y que va a estar, digo, del siglo XX, y que va a estar inspirada en los cronistas e historiadores del siglo XVI, XVIII, y posteriormente se van a ir reproduciendo en el XIX y XX, en los primeros, por ejemplo, a través del análisis que han hecho de González Fernández de Oviedo, de Alonso de la Mota y Escobar, de Domingo Lázaro de Arregui, de Antonio Tello, pero que, y no se basan en los relatos de los conquistadores, ¿no? Un hecho sumamente muy importante que ellos destacan es que estos relatos de los conquistadores, desde mediados del siglo XIX, pues ya habían sido publicados, ¿no? Entonces, aquí es la pregunta, ¿por qué se seguía reproduciendo de tal manera las divisiones políticas administrativas si había un acceso más o menos fácil, como así lo dicen, de los documentos, ¿no? Porque luego tendemos a señalar que es difícil encontrar el documento original, y entonces vamos retomando autores que se acercan al periodo de análisis, que fueron cronistas, que ellos mencionan que consultaron documentos, que entrevistaron a personas que estuvieron dentro del proceso, pero que de alguna manera van a generar unas ciertas inexactitudes dentro del discurso, como bien lo van a demostrar ellos, ¿no? Bueno, aquí voy a mencionar algunos autores a los cuales los arqueólogos hicieron una crítica y un análisis sumamente interesante, nada más para saber quiénes son los que han abordado esta temática, ¿no? Como Matías de la Mota y Padilla, ya para el siglo XIX, Francisco Freges, Ignacio Navarrete, Joaquín García Iscabalceta, hasta historiadores como Bancroft, Diget, John Meyer, Sergio Ortega, nuestros historiadores sinaloenses, Antonio Nakayama, Aristeo Zavala, Salvador Álvarez, bueno, él no es sinaloense, pero otro historiador, y el análisis que hacen también sobre los arqueólogos como Carl Sauer, Donald Brand, el mismo autor, Alfonso Grave, también ahí hace su pequeña crítica al mismo, bueno, se hace la pequeña crítica, y luego menciona cómo trata de enmendar en próximos trabajos o en otros trabajos esta idea que se había estado pues generando entre ellos. Bueno, ya con esto que les acabo de mencionar, pues el objetivo del libro se centró precisamente en revisar estas fuentes primarias sobre la situación que va a prevalecer entre la zona costera de los ríos Santiago y lo que va a ser Sinaloa, ¿no? Esto, pues otra vez a través de las narraciones de los soldados del ejército y de las cartas de Nuño Beltrán de Guzmán, además de echar manos de otros documentos contemporáneos para reconstruir toda esta geografía política que ellos están señalando como protohistórica, y en ese sentido, ¿no? Bueno, hablar un poco de la estructura. La estructura del libro pues consta de una amplia introducción, que ahorita voy a centrarme un poquito más porque ahí quiero ver la parte metodológica, un corpus documental, un preludio, y luego se encuentra dividido en dos partes lo que va a ser el desarrollo de la investigación, es decir, los capitulados. Aquí quiero mencionar algo que me pareció muy original de parte de los autores, ¿no? Porque los títulos de los capítulos y los títulos de esta subdivisión en dos partes, pues nace a raíz de lo que van encontrando en los documentos, ¿no? Entonces vamos a tener títulos como y había tantas ciénegas que no se podían dar, los muchos y furiosos ríos, haciendo la guerra y pacificando la tierra, pero de tal manera, están coordinados de tal manera que te van llevando por toda la ruta que está haciendo Nuño Beltrán de Guzmán en esta entrada a estas nuevas tierras que, como se acaba de mencionar, eran inexploradas
En ese sentido, era la primera empresa de exploración que se estaba llevando a cabo y por lo tanto, pues las tierras pues eran, las podría reclamar Nuño Beltrán de Guzmán en este sentido, ¿no? Bueno, comienzo esta parte metodológica que a mí me pareció sumamente relevante. Bueno, al posar mi mirada en el contenido como historiadora, encontré un análisis y crítica de fuente en esta parte introductoria que es muy amplia, pero que resulta indispensable para poder entender todo lo que se va a desarrollar más adelante. Y me puse a reflexionar cómo, si bien es parte fundamental de la formación académica como historiadores, pues no se realiza esta práctica debidamente, ¿no? Como bien lo demuestran en este libro los autores, ¿no? Y aquí voy a recurrir a una cita de Mark Bloch, en el que nos dice cómo muchas personas se forman una imagen del quehacer de la historia y piensan, señala, que el historiador los reúne, esto refiriéndose a los documentos, los lee, se esfuerza por pesar su autenticidad y veracidad y después de ello los pone a trabajar. Pero por desgracia, ningún historiador ha procedido así, aunque haya creído hacerlo. Bueno, esta es una cita en un contexto de la primera mitad del siglo XX, que igual y podríamos señalar que probablemente venía de esta críticas a las formas de hacer la investigación salidas del positivismo, pero que hoy en día me puso a pensar este libro, realmente hacemos esto que nos acaba de señalar, que piensa más la gente sobre nuestro quehacer. Pareciera que no somos tan críticos al momento de hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Hoy en día, dentro de la historia, creo que solo la perspectiva de la demografía histórica es sumamente rigurosa en este análisis y en esta crítica de las fuentes, ¿no? Entonces, por ahí empecé a reflexionar esto que encontré con este análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque los autores van a señalar de manera crítica cómo estos cronistas historiadores que acabo de mencionar hace un momento son considerados como referentes y entonces retomamos los datos sin acudir precisamente a estas fuentes primarias, ¿no? Donde está la información. Y eso lo hacemos, por ejemplo, desde el campo de vista histórico, cuando si bien vamos a retomar un tema, pero no es el punto focal de nuestra investigación, entonces, bueno, pues acudimos a aquella personaje en autoridad. Ellos mencionan mucho, por ejemplo, Antonio Tello, cómo a través de este discurso se va a ir reproduciendo en otros, pero que, como bien lo señalan, pues no tienen información como muy correcta o muy acercada a la realidad en este sentido, ¿no? Entonces me pregunto, ¿es una pequeña licencia que nos damos de repente los historiadores en ese sentido de decir, bueno, pues es la autoridad, lo voy a retomar, o seguimos amparados en esto de que la representación escrita de ella es una aproximación a la verdad y que bueno, más adelante si alguien viene y encuentra un documento y nos corrige o nos ayuda a comprender mejor la historia, bueno, ahí se queda, ¿no? Vamos a entenderlo en su contexto. Bueno, pues el ejercicio de la profesión nos dice eso, ¿no? Que tengamos que tomar los datos con cautela, pero muchas veces yo creo que se nos olvida hacer este tipo de anotaciones dentro del trabajo del quehacer de la historia y, y lo tomamos así, ¿no? Como fidedignos y vamos reproduciendo pues de una menor, de manera errónea este tipo de información, ¿no? Entonces, la cuestión es que no nos cuestionamos otra vez, perdón, los conceptos o las marcadas ideas sobre lo que ya nos han legado este tipo de personajes y que como bien acabamos de ver, estos estudiosos de los grupos prehispánicos lo han estado evaluando muy certeramente, ¿no? Entonces, con ello, eh, cierro esta parte de lo que es el análisis de la información, ¿no?
paso al segundo foco de atención, que va a ser el corpus documental en el que ellos se centran. Ellos van a distinguir 3 itinerarios que va a ser para rearmar toda esta historia. Uno que va a ser, el primero que va a ser a partir de Nuño de Guzmán, con el ejército y los bastimentos que llegaba y que marcaba un avance lento de la ruta, del proceso en el que van. Otro, el de las vanguardias de exploración, que al ser pocas personas es más ágil el recorrido, entonces empiezan a avanzar de manera más lenta, ¿no? Y el otro punto es el que van a seguir, dice, los enviados de Guzmán, cuando él mismo ya no va con los ejércitos, con su ejército, ¿no? Entonces, a través de lo que se narra o lo que encuentra entre lo que son las cartas de Nuño de Guzmán, las cartas epistolares y las cartas judiciales, y lo que narran los exploradores, por ejemplo, como García del Pilar, Juan de Sámano, por mencionar algunos. Bueno, también hacen una clara distinción entre cómo estas narraciones a veces hablan en primera persona y a veces hablan en tercera persona. ¿Por qué? Porque en ocasiones estaban ya maltratados por alguna guerra, por algún encuentro en este proceso de la ruta, y pues a veces no, pues no son los que van de avanzada, y entonces dicen, comentan cómo fue esta ruta o esta entrada a través de lo que escuchan, ¿no? Entonces hacen este tipo de distinción cuando están haciendo este tipo de análisis. Otro punto muy interesante es la comparativa entre todos los que dejan testimonios en este sentido, para saber qué tanto se van apegando a la realidad o qué tanto les podría dar pistas a los autores para señalar en qué punto del recorrido estaban en ese sentido, ¿no? Y una de las riquezas de este libro es que pues no solamente nos estamos quedando en la ruta del pasado, sino que nos están identificando los asentamientos, las rutas por donde debían de pasar la empresa de Nuño de Guzmán, y nos proporcionan unos mapas que son sumamente interesantes. O sea, esta reproducción cartográfica que ellos hacen para relatarnos o situarnos de manera gráfica en cómo iban avanzando en este sentido, ¿no? Otro dato muy interesante es la utilización del lienzo de Tlaxcala para ir viendo cómo se está representado gráficamente los encuentros de luchas que se van dando, pero que van dejando testimonio de los lugares en lo que Nuño de Guzmán va entrando, ¿no? Entonces, esa es otra fuente sumamente importante a los que ellos recurren para poder reconstruir todo este aspecto, ¿no? Es el aspecto geográfico y los sucesos históricos. Entre los sucesos históricos, pues se basan mucho en la geografía, en el paisaje que estos personajes les están dando para poder hacer su recorrido, ¿no? Y en ese sentido fue muy ameno porque, bueno, yo soy de la parte sur de Sinaloa, y cuando estuve leyendo por dónde debían de pasar el estrecho, pues sí, me acordé de toda esa inmensa marisma que está entre Nayarit y lo que es Escuinapa, y entonces asentaba con la cabeza, sí, pues nada más tenían que pasar por este espacio, porque no les daba pues no les dejaba otro camino, ¿no? O al menos que se fueran vía la sierra, ¿no? Entonces, ese es un punto sumamente interesante que podemos encontrar en lo que es este libro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, ellos también nos señalan que, si bien no es la intención hablar sobre la parte negra de esta leyenda, de cómo Nuño de Guzmán va quemando poblados, por así decirlo, pues aunque no lo quieran, tienen que hacerlo. Porque por una simple y sencilla razón, porque van a explicar cómo también Nuño de Guzmán no se va a sentar en las cabeceras, siempre va a estar
afuera solamente en un espacio que ahorita se me está yendo, se establece en lo que va a ser la cabecera, pero casi siempre va a estar en las afueras de ellas, ¿no? Y una vez que ya tienen, bueno, más o menos controlado, que llaman a los indígenas de paz y todo ese desarrollo, al momento que tienen también que partir o antes, o sea, van a incendiar este tipo de, estos lugares que les va a servir, como bien lo acaban de mencionar, como una estrategia para que, pues en lo que se tardaban de recuperar y en lo que ellos iban avanzando, y bueno, también tenían que volver, pues no encontraran más complicaciones pues a su paso, ¿no? Entonces, también en ese sentido sí habría que entender un poco que cómo Nuño Beltrán de Guzmán está actuando, sí, a veces de manera, podríamos decirlo, cruel, pero también es la ideología que se venía manejando también en, en la península ibérica, ¿no? Cómo eran las formas del sitiado, cómo si tenían que recurrir al incendio lo hacían para poder tener controlado todo ese tipo de espacios. Yo creo que también es este enfoque de cómo desarrollaban este tipo de tácticas, pues también es muy importante que las analicemos para este trabajo, ¿no? También vamos a encontrar cómo ellos analizan, por ejemplo, cómo la parte sur y la parte norte de Nayarit y sur de Sinaloa, pues la consideran una misma región, ¿no? ¿Por qué? Por cuestiones culturales, que van a compartir estos mismos territorios, ¿no? Y luego van a marcar otra, cuando vamos haciendo las lecturas, vamos encontrando otras unidades culturales que las pueden detectar en cuestiones básicas como eh, las construcción de casas, las vestimentas, la misma utilización de las armas, y entonces van haciendo esa delimitación de las unidades políticas entre, entre lo que va a ser ya Sinaloa, entre lo que va a ser ya Chametla y más adelante la provincia de Chametla, digo, la unidad que van a reconocer como Chametla y lo que más adelante vamos a encontrar ya acercándonos a la parte del centro en lo que va a ser Culiacán. Bueno, ¿qué otro punto podemos encontrar en este libro y que les recomiendo mucho su lectura? A raíz de todo este trabajo tan minucioso que los autores hacen, el aporte se centra en este reconocimiento de al menos 11 unidades políticas autónomas, que aquí sí se las voy a mencionar, van a ser Temoaque, Centiquipaque, Aztatlán, Chiametla, Jícara, Quesala, Polipa, Los Frijoles, Piastla, La Sal, Cihuatán y Culhuacán, sin contar precisamente con las poblaciones costeras y serranas con las que no interactúan, ¿no? También empiezan a señalar que pueden aportar otras 6 zonas más que no dependían políticamente de las 11 que les acabo de mencionar, porque no estaban sujetas a ninguna cabecera, ¿no? Y estas las señalan como la cuenca medio del río San Pedro, la zona de marismas de la Boca de Teacapán, la cuenca baja del río Piastla, las zonas de marismas entre los ríos Elota y San Lorenzo, los esteros de Nabolato y Altata, con la isla de Altamira y la cuenca media del río San Lorenzo. Y con ello concluyo mi intervención al respecto. Gracias, Analia Altamirano. Seguimos con la dinámica de este conversatorio. Tenemos la participación de Alfonso Grave Tirado. Antes de continuar, les recordamos a quienes nos escuchan por YouTube que podrán preguntar y participar en torno a la conferencia y a este conversatorio al final, ¿no? Luis Alfonso Grave Tirado, INA Centro Sinaloa, es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM
investigador del INAH Sinaloa en el Museo Arqueológico de Mazatlán, profesor en el Centro Municipal de las Artes de Mazatlán y en el Centro de Estudios en Antropología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro fundador del Seminario de Historia y Antropología sobre Ámbitos Costeros y Marítimos desde 2011. Desde 1998 realiza trabajos de investigación arqueológica en el sur de Sinaloa, donde ha dirigido más de 15 proyectos de investigación. En la actualidad coordina el Proyecto Arqueológico Sur de Sinaloa. Autor de múltiples artículos y capítulos en revistas y publicaciones especializadas. Mencionaremos el libro Y hay tantas ciénagas que no se podían dar, el sur de Sinaloa y el norte de Nayarit, una región a lo largo del tiempo, México, INAH, 2018. Le cedemos la voz, maestro Luis Alfonso Grave. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a Ana Lilia por esta introducción bastante completa a los temas que tratamos en el libro. Y en efecto, bueno, nosotros, tanto Víctor como yo, somos arqueólogos, y podríamos decir que prácticamente desde que iniciamos nuestro trabajo profesional, nos llamó la atención, él en el río Yaqui y yo en el sur de Sinaloa, nos llamó la atención esta contradicción en las interpretaciones históricas acerca del momento del contacto, del momento de la conquista, del momento de la invasión, como le queramos llamar. Respecto de, se habla en general en los libros de historia de Sinaloa, en particular, aunque también de Nayarit y de Sonora, que Sinaloa estaba dividido en solo tres provincias. Ya las mencionaste: Chametla, Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, en estos mismos textos se habla de que eran sociedades simples, a veces ni siquiera del nivel de jefaturas o señoríos, sino incluso en ocasiones caracterizadas como tribus seminómadas. No obstante, dicen, estos señoríos tenían estos tamaños tan impresionantes, ¿no? Desde el río Mocorito hasta el río Piastla, y desde el río Piastla hasta el río de las Cañas, y dominados por una sola capital. Como que esto no nos cuadraba, pues, ¿no? En particular, Víctor, para el río Yaqui y yo para la cuestión del sur de Sinaloa, en general los ríos Baluarte y Presidio, llevamos a cabo este trabajo de confrontación entre las fuentes históricas y los datos arqueológicos. Luego se dio la posibilidad de investigar arqueológicamente prácticamente toda la llanura costera del estado de Sinaloa a través del Proyecto Arqueológico de Salvamento, el gasoducto El Oro Mazatlán. Esto nos dio pie a realizar un análisis de las fuentes documentales del siglo XVI, y nos centramos única y exclusivamente en el corpus documental de la conquista de Nuño de Guzmán. Premeditadamente dejamos de lado las historias posteriores, incluyendo a Baltasar de Obregón, que podremos considerarla también una fuente primaria, sino que nos centramos única y exclusivamente en los documentos que hablan de la conquista de la primera, pues, la entrada de Nuño de Guzmán. Porque creemos que es ahí donde se encuentran los datos que nos pueden dar una idea de la organización política de los grupos antes de la llegada de los españoles. Y en efecto, en lugar de dos provincias, Chametla y Culiacán, nosotros encontramos en los documentos que, para hablar del caso del sur de Sinaloa y el centro de Sinaloa, eran 9. 9 las que se hablan exclusivamente en los documentos. Me voy a permitir preparar para ver un mapa para que quede un poco más clara esta situación. No sé si ya lo están viendo. Okay, perfecto. Sí. Bien. Bueno, estos son todos los documentos que leímos, pero al final únicamente nos centramos en estos. Porque, si bien leímos todos estos también, nos dimos cuenta de que los datos que para poder, lo que nosotros queríamos
llevar a cabo estaban centrados en esta cuestión. Todos estos de acá ya eran datos que hablaban de cuando ya se habían roto las estructuras prehispánicas, o bien eran historias, pues, ¿no? Eran interpretaciones históricas propiamente dicho ya. Y en particular destacaríamos una que se ha utilizado reiteradamente, como la crónica miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco, del Fray Antonio Tello, que en sentido estricto es una interpretación histórica, pero se toma reiteradamente como una fuente primaria. Nosotros entonces decidimos centrarnos únicamente en los documentos primarios de la conquista de México. Y así, para hablar de toda la región de la costa del Pacífico, encontramos que en la interpretación histórica se habla de estas provincias, nosotros hallamos todas estas, ¿no? Aquí estamos hablando de otro libro que ya está terminado, estamos esperando que se publique, que hablamos de la región del río Mocorito hasta el río Yaqui, precisamente, ¿no? Para centrarnos en Sinaloa, estas son las provincias que encontramos en el estado de Sinaloa. Una característica que pudimos determinar a través de la lectura de estos documentos tempranos es que las unidades político-territoriales eran relativamente pequeñas, generalmente circunscritas a las cuencas de los ríos, y que no tenían límites entre sí, sino que entre una y otra provincia muchas veces los territorios eran más grandes entre provincias que los que dominaban las propias capitales, las cuales eran políticamente autónomos. Y en este caso es mucho más claro cuando nos centramos en la provincia de Culhuacán, de Cihuatán y de Culhuacán. Quizá porque como la estancia de Nuño de Guzmán en esta zona fue mucho más amplia, se quedaron varios meses desde donde trataron, por un lado, como comentó Joel hace rato, de comunicarse hacia la provincia de Pánuco, hacia el Golfo de México. Sin embargo, Gonzalo López solo llegó hasta lo que actualmente es la comarca lagunera, cerca del actual Torreón, Coahuila, y tuvo que regresarse. Y buscó caminos hacia más al norte. Esto le permitió que en los documentos nos dijeran con mayor claridad las características de estas dos provincias. En este caso, pero es donde se nota con mayor claridad esta división. Sobre cómo abordamos el análisis, a mí me gustaría más bien cederle la palabra, en este caso a Víctor, quien es el que hizo, digamos, el trabajo más duro en este sentido, porque le tocó a él hacer la confrontación de todas las fuentes una con la otra, y luego lo hicimos entre ambos con la geografía, porque tenemos la ventaja de que los dos conocemos caminando, o sea, conocemos a pie, tal cual hemos estado ahí, todos los puntos que se mencionan en estos documentos, tanto porque lo hemos caminado por nuestros proyectos, tanto en el sur de Sonora, sur de Sinaloa, y en el caso del gasoducto, que abarcó desde Mazatlán, en esta zona, hasta la provincia de Sinaloa. Víctor, igual te cedo la palabra, no sé si quieras que permanezca con el mapa para... Sí, si me permiten, voy a presentar al maestro Víctor Ortega León, quien también es autor del libro. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, maestro y doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Centro INA Chihuahua. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se especializa en la arqueología e historia temprana del norte de México y en estudios sobre arte rupestre en los desiertos de Sonora y Chihuahua, temas sobre los cuales ha publicado varios artículos y presentado ponencias en diversos foros nacionales e internacionales. Desde 2019 dirige el proyecto Patrimonio Rupestre en el desierto de Chihuahua. Además de la obra que hoy presentamos, cuenta con un libro reciente titulado Líneas Imaginarias, Arqueología, Nacionalismo y el Norte de México. México INA, Secretaría de Cultura, Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, 2020. Le cedemos la voz al maestro Víctor Ortega León.
Muchísimas gracias. Bueno, antes de continuar con lo que mencionaba Alfonso, pues también quiero agradecer que nos hayan incluido en este evento pues tan significativo, especialmente para todos aquellos que conocimos a Raquel Padilla. De hecho, este libro que se publicó apenas un mes después del fallecimiento de Raquel, pues lo dedicamos sin duda a ella como un pequeño homenaje, ¿no? Yo había quedado con ella de platicar algunos puntos del libro y ya no fue posible, ¿no? Entonces, seguramente el libro hubiera ganado muchísimo más con las aportaciones de Raquel, los señalamientos y sus críticas, ¿no? Sin embargo, pues decidimos dedicárselo, sin duda alguna, como un pequeño homenaje a su trayectoria y a su dimensión como persona, ¿no? Y también agradezco a Lilia, pues esta introducción que nos hizo, esta presentación del libro, que sin duda pues rescató varios de los puntos importantes que nosotros quisimos señalar en el mismo, que nos parecía desde nuestro punto de vista y desde nuestras lecturas que eran importantes pues sacar a la luz muchas de estas contradicciones y muchos de estos puntos oscuros que tiene a veces el análisis de los documentos. Y bueno, dando continuidad a lo que mencionaba Alfonso, en efecto, a raíz del proyecto de salvamento El Oro Mazatlán, se nos dio la oportunidad también y la necesidad, obviamente, de hacer una relectura de todas las fuentes pertinentes, digamos, para esta primera etapa del contacto. Como mencionaba Alfonso, pues ya desde antes nos habíamos dado cuenta de que muchas de los análisis históricos que se habían hecho de todas estas regiones, ¿no? Del norte de Nayarit, de toda la parte sinaloense, muchas veces incurrían en lo que nosotros pensamos que es un error metodológico de entrada, que era revolver fuentes de diversos momentos históricos, ¿no? Y de diversos contextos históricos. Por ejemplo, muchas veces las reconstrucciones toman o algún documento de Nuño Guzmán y lo comparan con algún documento de la entrada de Francisco Ibarra y con algún documento de los jesuitas. Aunque todos son del siglo XVI, corresponden a momentos y a contextos completamente distintos y muchas veces pues no son compatibles entre sí porque la entrada de Nuño Guzmán para empezar cambió por completo la situación, el escenario, ¿no? En el que los demás después entraron, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más para citar un punto importante, Nuño Guzmán conoce de entrada y de primera mano la provincia de Aztatlán. Los demás ya no, porque al salir Nuño Guzmán de la provincia de Aztatlán quedó destruida, completamente borrada del mapa. Y entonces, incluso ya después los que llegan con Coronado, apenas 8 o 9 años después, ya no encuentran esta provincia como la encontró Nuño de Guzmán, ¿no? Por no decir todos estos pueblos quemados y arrasados de los que nos hablaba Lilia. Entonces, nos pareció importante, pues, acotar lo más posible el análisis a los documentos que fueran de entrada contemporáneos o lo más cercanos posibles y que hablaran específicamente de un proceso histórico muy particular, que es la primera entrada de los españoles a toda esta región de la costa del Pacífico. Y pues encontramos que estos documentos tenían que ver, obviamente, con la entrada de Nuño Guzmán entre 1530 y 1533, básicamente, aunque incluso en estos 3 años encontramos 2 momentos distintos. La parte donde va Nuño de Guzmán, propiamente dicha, es de 1530 a 1531. Ya después, aunque hay algunos, por ejemplo, el libro habla con un preludio en las islas, que es el primer descubrimiento de lo que ahora conocemos como las Islas Marías, hecho por Nuño de Guzmán. Sin embargo, se le atribuye después a un primo de Hernán Cortés. En 1532, incluso hay una toma de posesión ahí, en 1532, hecha por Pedro de Guzmán, que era pariente de Nuño de Guzmán. Abrimos con eso, que ya es un momento distinto, es de 1532, ya cuando Nuño de Guzmán regresó de Culiacán y está
instituida ya la Nueva Galicia. E incluso hay otro momento en 1533 cuando el sobrino de Nuño de Guzmán, que es Diego de Guzmán, parte de Culiacán hacia el norte de Sinaloa y el sur de Sonora, llegando hasta la parte alta del río Yaqui. Incluso en estos 3 años ya encontramos 3 momentos históricos y 3 contextos históricos distintos que muchas veces se conjuntan de una manera, desde nuestro punto de vista, pues un poco caótica a veces, porque se revuelven datos de momentos distintos, ¿no? Entonces no quisimos caer en eso. De hecho, el segundo libro al que hacía alusión Alfonso ahorita es que está a punto de salir, ya está en Indautor y todo, nomás estamos esperando que nos digan que ya salió. Tiene que ver con esta última entrada de 1533 de Diego de Guzmán hacia la parte norte de Sinaloa y sur de Sonora. Quisimos separarla en un libro distinto, precisamente para no revolver estos contextos, ¿no? Entonces, en este libro, propiamente dicho, de Por tierras no sabidas y tan extrañas, que es una cita de una carta escrita por Nuño de Guzmán en Omitlán, en marzo de 1530, él dice que van entrando a unas tierras no sabidas y tan extrañas. Y en efecto, son los primeros en entrar más allá de Tepic, de lo que ahora es Tepic, hacia el noroeste de México. Son los primeros en conocer, digamos, estas tierras. Entonces era importante conocer esa mirada prístina de los pioneros, digamos, en este sentido de exploración hacia todas estas regiones, ¿no? Con todas sus luces y oscuridades, este proceso que siguió hacia el noroeste, en el caso de este libro, hasta la provincia de Culiacán, tiene, pues la verdad, muchas dificultades el análisis de todos estos textos, que si bien la mayoría están publicados desde el tercer, digamos, de la mitad del siglo XIX en adelante, en varias colecciones de documentos, no había habido ningún trabajo que conjuntara todos los documentos en sí alusivos a estos hechos, ¿no? Normalmente encontrábamos en algunos trabajos que alguien usaba un documento o 2 documentos o incluso hasta 3 para hacer referencia a este momento, a este primer momento, pero no encontramos ni un solo trabajo que utilizara todos los documentos conocidos hasta el momento y que los contrastara entre sí. Entonces dijimos, pues vamos a hacer esto, vamos a ver qué tan coherente es la información que nos proporcionan unos documentos con otros. De hecho, José López Portillo y Weber ya había mencionado que él había encontrado en varios de estos documentos una coherencia que le daba solidez, digamos, a la información de este corpus histórico. Y nosotros encontramos que esta coherencia pues era en efecto muy palpable, ¿no? Si bien difieren los documentos en algunos datos, en algunos momentos, en conjunto, la verdad es que coinciden en la mayor parte de los datos e incluso en los más importantes, ¿no? Que fueron los que quisimos nosotros rescatar en esta obra. Si bien también hay datos que no son contrastables y que son sujetos, digamos, a interpretación ya de manera más abierta, hay otros que son perfectamente contrastables y que son a los que quisimos darle más peso nosotros. Estos datos, y quizá con nuestra visión de arqueólogos, ¿no? Que tenemos que ir al terreno y palpar y tocar todos los elementos o los vestigios, dijimos, ¿cuáles de estos datos podemos nosotros comprobar en el terreno, ¿no? Y encontramos que, bueno, que para definir la ruta que siguieron el ejército de Nuño Guzmán, los datos itinerarios que nos proporcionaran los documentos serían los principales. En este caso, los avances, ¿no? Las leguas caminadas, la mención de aspectos geográficos, incluso geomorfológicos, cuando mencionan algunos lomas, algunos ríos, etcétera. Dijimos, vamos a contrastar esta información geográfica y geomorfológica en el terreno.
Y en este sentido contrastábamos también, comparábamos, por ejemplo, cuántas leguas dice Gonzalo López que hay de aquí a acá y cuántas dice Juan de Sámano que hay de aquí a acá. Entonces, en este sentido encontramos mucha uniformidad en la información, a pesar de que son documentos de distinta índole, como lo mencionaba Lilia, algunas son cartas, ¿no? Otros son documentos judiciales, algunos son documentos escritos un par de años después de los sucesos, incluso algunos por actores que no estuvieron de inicio, como en las relaciones anónimas, primera y segunda, ¿no? Pero que curiosamente no discordaban de la información general. Pues entonces, a partir de este eje, digamos, estructuramos el análisis. A partir de lo que podíamos comprobar y después de ahí, bueno, le dimos seguimiento. El seguimiento de todas las distancias y los avances, las velocidades de avance y todo esto, se hizo un análisis muy minucioso de todo esto, legua por legua. Ahí sí fue muy cansado, ¿no? Pero era necesario hacerlo. Y esto nos permite proponer esta nueva ruta que siguieron los primeros conquistadores de esta región. Nos permite proponer esta ruta de una manera más sólida, pues porque cada legua no solo la medimos en mapas, sino, como dice Alfonso, pues la caminamos, ¿no? Y estuvimos en todos los puntos que se mencionan en el libro, estuvimos presentes y contrastamos también la geografía, el escenario, el entorno, y lo contrastamos con la información o con las descripciones que había en los documentos. Entonces, en este sentido, no fue nada más un trabajo pues de escritorio, digamos, o de archivo, sino fue un trabajo también en campo, ¿no? Comprobando los dichos. Y en todas las provincias que se mencionan aquí, que nosotros quisimos separar, ¿no? Para diferenciarnos de las interpretaciones anteriores, pues encontramos también una riqueza arqueológica importante que muchas veces pues no se había destacado apropiadamente, ¿no? Y el análisis de los documentos también, pues había que entender no solo pues el español de la época, ¿no? Que muchas veces yo encontré en el análisis de varios documentos, contrastándolo también con las interpretaciones, por ejemplo, de Sauer y Brand, que muchas veces detalles muy finos se les escapaban o que no entendían apropiadamente algunos términos que se usaban en el siglo XVI para interpretar o para analizar los documentos. Por ejemplo, Karl Sauer muchas veces decía que el término arcabuco podía ser interpretado también como si fuera una provincia. Y claramente esto no es así, ¿no? Yo me di a la tarea de investigar en los diccionarios de la época, los más cercanos también, que se conservan en la Real Academia Española, y en ningún momento había otra interpretación que la de un bosque cerrado para Arcabuco, ¿no? Entonces, hay muchos detalles, pues, que al hacer el análisis fino de los documentos se tiene que estar al pendiente para no caer, digamos, en generalizaciones que luego complican el entendimiento de los mismos. Las distintas voces de estos documentos, que podían ser, como decía Lilia, en primera persona o en tercera persona, también eran importantes porque muchas veces se toma como pues, un dato dado por un relator, como si él lo hubiera visto cuando él expresamente está diciendo que eso lo hizo otra persona y que él nomás se está refiriendo el hecho. Entonces, estos detallitos, a veces de análisis más fino, pues también eran importantes porque esto nos permitía entender cuando, por ejemplo, el avance de las partidas de exploración era más rápido, era más lento, si era en el día, si era en la noche, si era por un terreno accidentado o por un terreno llano, si tuvieron que cruzar varios ríos o uno, o hicieron puentes o encontraron vados, etcétera. Todo esto fue necesario analizarlo al detalle para poder reconstruir esta ruta, ¿no? Y la reconstrucción de esta ruta también nos permitió entonces ubicar, pensamos que de una manera mucho más puntual, todos los pueblos y provincias que se mencionan en los textos. Y esto yo creo que es
pues uno de los aportes de este análisis, porque nos permite ya entender la geografía política, la geografía de ese momento, la geografía cultural de ese momento, para toda esta región de la costa del Pacífico, ¿no? Entonces, y nos sorprendió encontrar también este contraste entre las 4 provincias que se mencionan históricamente con las 11, ¿no? Más de 11 en realidad que nosotros encontramos ya con este análisis más fino, ¿no? Y curiosamente, no sé si tengas ahí el mapa, Alfonso, pero encontramos que este nuevo análisis y que esta nueva geografía corresponde realmente con lo que arqueológicamente se ha encontrado, y que pues era muy discordante con las propuestas históricas, ¿no? Arqueológicamente se han encontrado que las provincias prehispánicas pues eran más bien acotadas a los ríos, más pequeñas y que eran mucho más de las que se mencionan históricamente. Entonces encontramos que este primer análisis corresponde en realidad con la información arqueológica, sobre todo mucha de ella, pues de la que ha generado Alfonso con sus proyectos, ¿no? Para la parte sur de Sinaloa. Y esto nos dio confianza entonces para, a partir de ahí, pues ya entender o empezar a hacer interpretaciones pues mejor informadas o con más detalle acerca de la geografía política temprana de toda esta región, ¿no? Entonces, no solo, digamos, el contraste o la comparación entre los documentos nos da una mayor certeza de que esto que estamos proponiendo pues es una interpretación más sólida, sino que el contraste de la información histórica con la arqueológica nos permite ya pues afirmar que pues no andamos tan errados, ¿no? Que esta nueva interpretación, que esta nueva ruta y que todas estas provincias que estamos encontrando ya con nombre como tal y todos estos pueblos permiten ya entender de mejor manera esta etapa temprana de la región y no solo la geografía política, sino entender mejor los textos, porque al entender este nuevo entorno político y geográfico, entendemos ya mejor las vicisitudes de todo lo que nos relatan los autores de los textos, ¿no? Algo que encontramos también en los textos es que muchas veces tenían una lógica distinta. Por ejemplo, esta carta que mencionaba de Nuño de Guzmán, escrita en Omitlán en marzo de 1530, pues es una carta autógrafa, escrita por él mismo, ¿no? Y pues tiene un sello muy particular, ¿no? Tiene una voz muy particular. Pero, por ejemplo, la relación de Gonzalo López en realidad tiene otra lógica. Cuando uno lo lee, tiene una lógica distinta. ¿Por qué? Porque en realidad no es escrita por Gonzalo López, sino que es una transcripción de lo que Gonzalo López contestó a un cuestionario. Entonces, tiene más una lógica del habla que una lógica de la escritura, por ejemplo. No es un documento autógrafo, aunque sí está firmado por Gonzalo López porque es su declaración judicial, ¿no? Cuando se le interrogó acerca de todo lo que había sucedido con Nuño de Guzmán, cuando ya se está empezando pues a pensar en un proceso, ¿no? Para Nuño de Guzmán, pues se interrogó a todos los capitanes y muchos de estos documentos tienen una lógica distinta, ¿no? La lógica del habla y no la lógica de la escritura. Entonces, estos detallitos yo creo que muchas veces pues se habían pasado por alto porque no se hacía este contraste, pues, ¿no? O sea, simplemente se sacaba algún dato de alguno de estos documentos y se ponía tal cual, ¿no? Y siempre de una manera un tanto vaga, un tanto ambigua, para ya centrarse después en otras épocas donde hay muchos mayores documentos que son como es el siglo XVII o finales del XVII, ya con la entrada de los jesuitas, ¿no? Entonces, no quiero abundar más en esto para no perder tiempo de hablar un poquito de Culiacán y de la villa de San Miguel, ¿no? No sé si quieras tú mencionar algo antes de entrar ya de lleno en ese tema, Alfonso. Bueno, de hecho, hay que entrar en el tema porque ya nos queda poco tiempo. Así de rápido, abundar en esta cuestión de la ruta, pues, ¿no? Esta es la ruta principal, la del Nuño de Guzmán. No son exactamente los mapas que vienen en el libro. Hemos
seguido trabajando en la reconstrucción de la ruta, lo hemos hecho un tanto más detallada. En este caso solo estamos mencionando las cabeceras y las poblaciones principales por las que pasaron el ejército español. Bueno, a manera de ejemplo, dado que ya las interpretó Joel, las pasamos rápido. Pero además de Chametlán y Culhuacán, en el lienzo de Tlaxcala, se habla de las otras, algunas otras batallas que nosotros relacionamos con justamente las cabeceras de algunas provincias. No están todas, pero sí están algunas, además de la de Chameta en el sur de Sinaloa, están Cuezalan o Quesala, como le llaman en las fuentes, y Colipan o Colípara, ¿no?, que estarían en el río Presidio. Luego la provincia de Colotlán, que no sabemos si se refieren o a la provincia de Los Frijoles en el río Quelite o a la provincia de La Sal en el río Elota. Aquí hay una cuestión que no logramos determinar bien en el lienzo de Tlaxcala. Estas son la ruta seguida desde el río Quelite, de la provincia de Los Frijoles, hasta cerca del río Culiacán, ¿no? Aquí la ruta claramente va pegada a la sierra, en eso son muy específicas las fuentes, casi siempre la ruta va pegada a la sierra, con excepción cuando se van de Cihuatán a Culiacán. Aquí me voy a ir un poco más rápido. Las provincias de Tiaxtlán y de Culhuacán, las otras dos que se mencionan en el lienzo de Tlaxcala. Curiosamente no se habla de Cihuatán en el lienzo de Tlaxcala, tan importante que fue para los españoles. Para los tlaxcaltecas no les fue destacable esta provincia, al menos no para cuando se dibujó el lienzo de Tlaxcala, que también hay que tomar en cuenta esta situación, que fue 35 años después, ¿no?, de llevar a cabo la conquista, y derivado de una circunstancia principal, estaban peleando por sus privilegios, pues, como conquistadores también. Y en el lienzo de Tlaxcala, pues, prácticamente no se menciona la participación de los Xochimilcas, por ejemplo, ¿no?, que también fue muy importante en la conquista de esta región de por acá. Bien, estas son las contrastaciones entre el lienzo de Tlaxcala y las que se mencionan en las fuentes. Falta, como les comentaba, la provincia de Jícara no se menciona, la de Los Frijoles probablemente, o la de Pochotla es la de Colotlán, no se habla de Cihuatán, ¿no? Pero sí las dos de hecho, en el lado de Nayarit se habla de tres batallas, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que tanto Silán como Tecomatla estaban en la misma provincia, eran parte de la misma unidad político-territorial. Y así, bueno, llegamos a la que es la ruta que mejor está detallada, quizá porque, como les comentaba, tuvieron varios meses presentes acá en la zona de los Tres Ríos, en la zona de Culiacán y el río y junto con el río San Lorenzo. Podemos ver que la ruta aquí seguida, primero se van hacia la costa, porque cuando están en la Rinconada, lo que actualmente es la población de las higueras de Abuya, ¿sí? Pasan cerca de lo que actualmente es Estación Obispo, y de ahí se bajan a Cihuatán. Nosotros vemos que en las fuentes la cabecera de la provincia de Cihuatán no está a la orilla del río San Lorenzo. La cabecera está en lo que era un antiguo afluente del río San Lorenzo, que actualmente son canales de riego, pero en fotos antiguas pudimos determinar que el río estaba ahí claramente presente, y bueno, caminando por ahí, logramos determinar que era un antiguo río, que en la actualidad ya son canales de riego, pero sí era otro de los afluentes. Y Cihuatán, o al menos la cabecera, se encontraba hacia el sur del río San Lorenzo, no en las cercanías del Dorado, no en Portaceli, no en el Palmar, como suponíamos anteriormente. Pensábamos que alguna de estas zonas de por acá era la cabecera. Al parecer Cihuatán estaba por acá. Desafortunadamente es una zona que está muy alterada por la práctica agrícola, y sí hay materiales arqueológicos, pero no logramos determinar con precisión si correspondía con el tamaño de una cabecera política. En esta parte de acá, al parecer los indios los engañaron a los españoles, y en lugar de llevarlos por la ruta directa que
supondríamos iría más o menos por aquí, igualmente pegado por la zona llana, pero pegados a la sierra, los metieron a la sierra. Y ahí hay una de las fuentes, lo dice explícitamente, pues, ¿no? Que los guías los habían engañado y los habían metido a otra zona. Es por ello que aquí está, la ruta no está en una línea continua, sino intermitente, porque no es un camino existente. Porque esa es otra cuestión. Si bien las provincias eran relativamente pequeñas y no limitadas entre sí, sí estaban en relaciones constantes e incluso comunicadas por caminos hechos y derechos, podríamos decir. En este sentido, las fuentes son muy explícitas también, en particular a partir de Aztatlán. Y cuando llegan a Chametla, hay incluso en dos fuentes distintas, se menciona que el camino que comunicaba Chametla llegaba hasta Culiacán. Sin embargo, no lo encontraron los españoles porque decían que solo se abría cuando estaban en tiempos de paz, ¿no? En el caso para la llegada a Culhuacán, en este caso son muy explícitos en que la provincia de Cihuatán termina pasando Quila. Una vez que llegan a las siguientes poblaciones, Las Flechas estaría en lo que ahora es El Salado, en la carretera libre. Luego Cuatro Barrios, que estaría a la altura de la actual población del Vizcaíno, el León, cerca de las Bebelamas, o las Bebelamas de Romero, si no me recuerdo. Mejía, curiosamente, estaría en lo que actualmente es la población de Las Flechas. Esta es otra cuestión con los topónimos, que siempre se ha creído que los topónimos del siglo XVI corresponden con los topónimos actuales, y también nos dimos cuenta que en los documentos del siglo XVI no es el caso. La población de Las Flechas se encontraba acá, en El Salado, y la población de Mejía corresponde con el actual Las Flechas. Por el otro lado, un topónimo muy recurrente es el del Guamochal, Guamuchilar, los Guamúchiles, y ninguno corresponde con el actual Guamúchil, que está a la orilla del río Sinaloa, ¿no? Los guamuchilares que hablan los relatos de la conquista no se corresponden con el Guamúchil actual. Esto ha dado pie, este tipo de confusión con los topónimos, a esta confusión de que llegaron hasta allá, llegaron hasta acá, ¿no? En el caso específico de la provincia de Culiacán, logramos determinar que era efectivamente quizá la más grande y una de las más densamente pobladas de toda la llanura costera del Pacífico, conformada por varios pueblos grandes, pero curiosamente lo que sería la capital, esa es otra cuestión. Normalmente los documentos, las interpretaciones históricas nos hablan de que la capital, el Culhuacán prehispánico, estaba a la altura del actual Culiacancito, es decir, al poniente de Culiacán. O derivado de los resultados de las investigaciones arqueológicas, entre la zona entre San Pedro y Aguaruto, igualmente al oriente de la ciudad de Culiacán. Nosotros encontramos que está más bien cerca de Imala, hacia el poniente de la ciudad de Culiacán. Si me regreso al mapa anterior, ahí se nota con mayor precisión. La cabecera de la provincia sería esta, estaría hacia el oriente, pues, de Culiacán. Sin embargo, es una de las poblaciones que prácticamente también fue arrasada por los españoles. Y más bien se asentaron a la zona más baja, donde fundan, casi apenas llegando, la villa de San Miguel de Culiacán, pero sobre eso Víctor quizá tenga más cosas que decir que yo. Sí, deja ese mapa, mira. Okay. Como bien lo decías, quiero destacar esto. En los documentos hay muchos nombres que luego se han tomado de manera literal para equipararlos con topónimos actuales. Uno de ellos ya lo mencionaba Alfonso, que tiene que ver con los guamúchiles, ¿no? Guamuchal, guamuchilar. Hay mención 3 veces de este topónimo, pero se refiere a 3 lugares distintos, no al mismo, y eso ha generado confusión en muchas de las interpretaciones. Y ninguno de estos 3 lugares corresponde con el actual Guamuchi, ¿no?
sino que son lugares distintos. Se mencionan ahí porque existía este árbol, ¿no? Había abundancia. Lo mismo pasa con otro topónimo que es el de los frijoles o frijolar, que ya mencionaba Alfonso. En distintos lugares se menciona esto y muchas veces las interpretaciones han creído que se trata del mismo lugar y no. Haciendo el seguimiento puntual de los avances y de todo esto, perdón, nos dimos cuenta de que no se refieren al mismo lugar, ¿no? Sino que son lugares distintos. Uno era la provincia de los frijoles y otro eran descripciones de que existía, digamos, esta planta también en abundancia en algunas otras regiones, pero no se refieren a las mismas, pues, ¿no? Entonces, este es un punto importante también que nos permitió este análisis a detalle. Por otro lado, ya hablando de la provincia de Culiacán, hay que separar también cómo se menciona. Muchas veces se habla del Valle de Culhuacán, otras veces se habla de la Villa de Culhuacán y otras veces se habla de la provincia de Culiacán. Son tres cosas distintas. La provincia de Culiacán, que es lo que nosotros o se ha manejado históricamente, se refiere a toda el área que no sé si puedes poner el anterior, Alfonso, la imagen anterior de la provincia. No, la anterior, esa. Se refiere a toda esta área que está con color violeta. Esa es toda la provincia de Culiacán, que tenía su cabecera en el pueblo de Culhuacán, ¿no? Pero que gobernaba, según las fuentes, a 200 asentamientos distintos, ¿no? En ese sentido era la que tenía sujetos más asentamientos o pueblos en tan alto número como 200, ¿no? Pero, digamos, la provincia era como la entidad política, ¿no? En general. Y otra cosa es el Valle de Culiacán. El Valle de Culiacán se refiere al valle, al pequeño valle donde estaba asentado el pueblo de Culhuacán. Esto también, si no lo separamos, genera confusión en la interpretación. Y cuando se habla de la villa de Culiacán, no se habla de este pueblo de Culhuacán, que era la cabecera de provincia, se habla de la villa de San Miguel de Culiacán. ¿Sí? Esta distinción de los términos también es muy importante. Cuando hablamos de la villa de San Miguel de Culiacán, pues hay que entender en realidad esta fundación de la villa de San Miguel, que tuvo tres momentos, ¿no? A finales de septiembre, principios de octubre de 1531, una vez que ya se acabó, digamos, esta búsqueda de otras rutas para seguir conquistando, se reúnen de nuevo en el Valle de Culiacán, y fundan allí de manera no física, ¿no? No es que funden un pueblo, sino que se funda en el documento, en el papel, se ponen de acuerdo en que hay que fundar la villa de San Miguel, ¿no? Esta primera fundación es una fundación, podríamos decir, pues más teórica, ¿no? O más virtual, ¿no? Porque no existe en la realidad, pero existe en el momento en que se están poniendo de acuerdo, se reparten, digamos, tierras, se reparten indios, se reparten todo. Es una fundación, digamos, que los mismos documentos dicen que una vez puestos de acuerdo todo en que la villa de San Miguel, pues ya se funda, digamos, en el papel, hay que buscar un lugar donde asentarla, ¿no? Entonces mandan para esto a varios exploradores a buscar un lugar adecuado para asentar esa villa que ya había sido fundada de palabra, pues, ¿no? Entonces hay una primera fundación, que es esta fundación de palabra, que se da a finales de septiembre, principios de octubre de 1531. Poco después, ahí no tenemos el dato preciso, no lo dicen las fuentes, esta villa se traslada a ese lugar que se encontró como más favorable. La mayor parte de los documentos ya nos hablan del segundo momento importante, que es cuando esta villa se pone en el río San Lorenzo, ¿no? En la población de Navito, se llama. Pero resulta que analizando ya más a detalle, parece que hay un momento intermedio en esta historia, ¿no? Midiendo las leguas y buscando toda la geografía y todo esto, encontramos que algunos documentos hablan de que la villa se pasó primero al valle de Orabá,
y este es un dato que no habíamos encontrado en pues, ninguna de las trabajos previos, esta mención del Valle de Orabá como lugar de primer asentamiento de la villa de San Miguel. Este Valle de Orabá nos lo mencionan sobre todo la primera y la segunda relación anónimas, que fueron escritas posteriormente a los hechos, como 4 o 5 años quizá posteriores a los hechos, y por otras personas que no participaron en los mismos, ¿no? En este caso nosotros proponemos a Jorge Robledo como autor de la segunda relación anónima y quizá de la primera, ¿no? Nos mencionan el Valle de Orabá. ¿Y qué es ese Valle de Orabá? ¿Dónde está? Nos mencionan que estaba a 2 leguas de la mar, que pasaba por ahí un río, que tenían este sistema de pesca donde metían un enrejado en el río cuando había crecida y atrapaban los peces, etc. Hay una descripción de lo que hacían en el Valle de Orabá, pues allí, importante, pero resulta que las medidas que proporcionan la ubicación no corresponde ni con el Valle de Culiacán, ni con el Navito en el río San Lorenzo, sino que es un lugar intermedio, que al parecer fue el primer asentamiento de la villa de San Miguel, y después de ese asentamiento, que estaría muy cerca de lo que hoy es Costa Rica, un poco al sur de Culiacán. Disculpe, doctor Víctor Ortega, para pedirle que vayan cerrando para dar tiempo a los comentarios y preguntas de los oyentes. Sí, claro, ya vamos a terminar. Bueno, estaría esta primera ubicación de la villa de San Miguel cerca de lo que es actualmente Costa Rica, y de allí se habría pasado al río San Lorenzo, ¿no? En una segunda, digamos, segundo asentamiento de lo que originalmente fue la villa de San Miguel. Esto se desprende de los documentos, ¿no? Claro que habría que hacer una investigación ya arqueológica propiamente en el terreno de Costa Rica para, que está muy alterado, obviamente, pero para ver si podemos rescatar algunos vestigios arqueológicos que nos permitan ya asegurar esta primera fundación, o más bien segunda fundación, pero ya en físico, de la villa de San Miguel en los terrenos de Costa Rica, ¿no? Entonces, más que nada, pues eso serían en rasgos generales. El libro entra en detalle del análisis, capítulo por capítulo. Ahí pueden contrastar por qué elegimos las opciones que elegimos, por qué nos consideramos pues todas las opciones que eran posibles en ese momento y nos decantamos por algunas, ¿no? Entonces, en el libro se explica por qué y detalladamente cómo fue el seguimiento de toda esta ruta para poder hacer esta propuesta, ¿no? Entonces, pues hasta aquí la dejo yo. No sé, Alfonso, si quieres decir algo más. Y más que nada, pues la invitación es a leer el libro y pues, discutir, ¿no? Discutir la información vertida en él. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.